Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Vejega, yo soy docente de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional Buenos Aires y La Plata. Y hoy lo que vamos a ver es la técnica de análisis de protocolos. La técnica de análisis de protocolos surge a partir del procedimiento definido por Erickson y Simon en 1993 sobre protocolos verbales, donde se intentaba analizar el proceso cognitivo de una persona a través de un relato verbal que realizaba mientras estaba ejecutando una tarea. Por lo tanto, lo que se le pedía a esa persona es que verbalice o piense en voz alta todo lo que le pasa por su cabeza, obteniéndose de esta manera un protocolo verbal que es grabado y luego analizado. Es una técnica entonces que surge en el ámbito de la psicología y luego se traslada a la inteligencia artificial como una técnica para relevar lo que saben los expertos en un determinado dominio, donde se le pide al experto que piense en voz alta mientras efectúa una tarea. De esta manera es que tenemos una gran ventaja del análisis de protocolos, que es obtener información acerca de los procedimientos que el experto utiliza en la resolución de un problema, pero que no puede verbalizar en forma consciente. De esta manera vamos a obtener los conocimientos acerca del razonamiento de ese experto al momento de la resolución de un problema en su dominio. El análisis de protocolos consta de diferentes etapas. Por un lado tenemos la grabación del protocolo, en donde justamente vamos a realizar el protocolo junto con el experto. Luego tenemos una etapa de transcripción, donde lo que vamos a hacer es escuchar esa grabación y transcribirla. Una etapa de codificación donde vamos a analizar esa transcripción. Y por último, una etapa de interpretación, donde vamos a ver cuál es el razonamiento de ese experto. Entonces comencemos con la etapa de grabación del protocolo. En la primera subetapa se denomina el ingeniero en conocimientos explica lo que espera del experto. Luego tenemos una segunda subetapa que es la puesta en situación y por último una tercera subetapa que es el registro del protocolo. En la primera subetapa lo que hacemos es por un lado decirle al experto cuál es el objetivo de la técnica. El objetivo es obtener conocimiento de cómo el experto razona al momento de efectuar una tarea. Por otro lado, lo que se le va a decir al experto es cuál es el comportamiento que tiene que tener. Es decir, que debe informar todo lo que piensa en el momento de la resolución de un problema. Y que además, si ese experto se queda callado, la idea va a ser interrumpirlo, porque lo que nosotros queremos es que este experto pueda grabar el protocolo. Por lo tanto, al experto se le dan las instrucciones sobre qué es lo que debe hacer en el momento de la grabación del protocolo. Una vez hecha esta subetapa, pasamos a la puesta en situación, en donde lo que hacemos es proponerle al experto pequeños ejercicios como anagramas, multiplicaciones, divisiones, que el experto pueda practicar resolviéndolo en voz alta y de esta manera practica la técnica que luego va a realizar. El objetivo justamente es poder darle confianza al experto. Una vez que yo cumplí con estas dos subetapas, o si es un experto que ya está habituado en los análisis de protocolos, no es necesario volver a hacerlas, pasamos a la última subetapa que es el registro del protocolo. Justamente es la grabación propiamente dicha. Yo me reúno con el experto y realizo la grabación. Siempre es muy importante en el registro del protocolo saber cuál es el objetivo que yo voy a tener. En este caso, mi experto es un experto médico que lo que va a hacer es diagnosticar un diagnóstico según los síntomas que presenta el paciente que va a analizar. Entonces, supongamos que nosotros nos juntamos con el experto en su consultorio y mientras revisa al paciente, nos relata este protocolo. Lo que nos dice es: el paciente presenta fiebre superior a 38 grados. Manifiesta un fuerte dolor de garganta y tos seca. Su frecuencia respiratoria es muy elevada
y tiene dolores musculares intensos. Podríamos pensar que estamos ante un coronavirus COVID-19. El paciente debe permanecer aislado por precaución, dado lo contagioso del virus. En una segunda observación, vemos que esta persona presenta dolor de cabeza persistente y sufrió un mareo repentino de larga duración. El análisis de laboratorio dio un resultado positivo al virus H1N1, concluimos que se trata de una gripe clase A. Por lo tanto, si nosotros analizamos en forma general este protocolo, vemos que ante los síntomas de este paciente, por un lado, el experto dice, bueno, podría ser un coronavirus, en este caso el COVID-19. Pero después, haciendo una segunda observación, lo que se da cuenta que en realidad no es el coronavirus, sino que es la gripe clase A. O sea que lo que podremos decir es que este experto pasa por dos estados, pensando al principio que puede ser un coronavirus y luego pasar a una gripe clase A. ¿Qué vamos a hacer entonces? Supongamos que esto lo tenemos grabado. Entonces, en esta segunda etapa, lo que vamos a hacer es transcribirlo. Vamos a escuchar la grabación y transcribir el protocolo. Pero no lo vamos a copiar todo en una hoja donde no se pueda entender nada, sino que lo que vamos a hacer es segmentarlo. Segmentarlo en frases, en línea a línea, que le vamos a dar un número, y por cada una de esas líneas voy a tener un cierto texto. Ahora, ¿cómo es la forma de segmentar? No hay una manera que sea mejor que la otra. La idea es poder capaz segmentar una frase y que no quede una frase muy larga en una línea, o que tampoco quede una palabra en cada una de las líneas, porque después es muy complejo poder transcribirlo. Entonces, la idea a veces es separarlo, por ejemplo, entre sujeto y predicado, o si la frase es muy grande, segmentarla entre frases. Lo importante de esto es que después me sirva para el análisis posterior que voy a hacer. Por eso muchas veces lo que se hace es este mismo protocolo que lo transcriban diferentes ingenieros en conocimientos. Entonces tengo una visión distinta de cada una de esas segmentaciones. Entonces supongamos que nosotros lo segmentamos de esta manera. Como ven, nuestro protocolo quedó segmentado en 20 líneas diferentes. Una vez que nosotros lo tenemos segmentado, lo que vamos a hacer es anotar en esta transcripción todo aquello que nosotros hayamos visto al momento de la grabación del protocolo. Porque nosotros estuvimos al lado del experto. Si bien no tuvimos participación, porque la idea fue que este experto lo grabara por sí mismo, nosotros estuvimos viendo lo que hacía. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Por un lado, pudo haber pasado que el experto hiciera algo distinto en el momento de la resolución. Y por el otro lado, pudo haberse quedado callado. Esas son dos situaciones que nosotros vamos a tener que volcar en la transcripción. Supongamos, el experto nos dice, manifiesta un fuerte dolor de garganta y tos seca. Y supongamos que el experto va a un libro, a un blog, va a un PERPE realizado por él. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a escribir lo que el experto hizo. Por ejemplo, leyó X libro. De esta manera yo de ahí también puedo obtener conocimiento. Capaz conocimiento que el experto da por sentado y no lo dijo, pero sí lo leyó de eso que estaba averiguando. Por otro lado, como yo les decía, puede pasar que el experto se quede callado y eso también lo tengo que volcar. No por la cantidad de segundos que se quedó callado, sino en realidad porque capaz que hay falta de información que después a la hora de analizar este protocolo me dé cuenta. Y digo, bueno, acá falta información. ¿Por qué? Y porque se quedó callado y no dijo todo lo que estaba pensando. Por esa razón es que tenemos que anotar en la transcripción todo lo que el experto haga en el momento de la resolución del problema. Una vez que tengo esto, la etapa de transcripción queda terminada y pasamos a la codificación. Por lo tanto, en los siguientes videos vamos a charlar sobre la codificación.